Ya, ¿se logra ver ahí? ¿Se me escucha bien? Porque de repente me ha salido el mensaje de que hay baja conexión. ¿Se logra ver bien o no? ¿O se me escucha bien general? Se ve bien, profe, se escucha bien. Y se Ya, escucha bien, profe. ya, gracias. Ya, entonces lo que nos quedaba del sistema nervioso central eran los fármacos anticonvulsivantes. Para poder entender un poquito sobre la fisiopatología de las convulsiones, es bastante heterogénea. Ya hay veces que, eh, por ejemplo, hay casos que son hereditarios, hay casos que, por ejemplo, alguna infección puede gatillar la convulsión, también afecta a algunos pacientes que sufren algún cáncer, tienen también algún efecto de convulsión. Por lo tanto, como les dije al inicio, es bastante heterogénea la fisiopatología, las etiologías que pueden dar a las convulsiones. Pero en general, ya independientemente de la etiología, por así decirlo, se ve que existe un desbalance neuroelectroquímico. Ya vamos a ver cuáles son estos desbalances, específicamente de qué neurotransmisores, y es en el sistema nervioso central. Ya, en general, cuando uno estudia las epilepsias, o como uno puede entender más que nada la farmacología y la clínica de las epilepsias, va a depender por el tipo de epilepsia que tiene el paciente. Las epilepsias se dividen en dos grandes grupos, las parciales, ¿ya? Y las generalizadas, o las focales y las generalizadas, que va a depender, o sea, son aspectos ya clínicos y de forma fisiopatológicos que nosotros nos pueden decir qué fármaco se va a utilizar en qué tipo de convulsión. Pero, en general, ¿cuáles son los que yo les dije en el inicio? El desbalance neuroelectroquímico que existe en el sistema nervioso central, y por eso hay que atacar los fármacos, los mecanismos de acción de los fármacos anticonvulsivantes, son para compensar. ¿Qué es lo que se basa? Se basa en una actividad deficiente de neuronas inhibitorias, normalmente GABAérgicas. Los pacientes tienen menores niveles de neuronas GABAérgicas, por lo tanto no podría decir un agonista GABAérgico, se podría utilizar. O también existe una actividad exacerbada de neuronas excitatorias, por ejemplo, de neuronas glutamatérgicas, que el glutamato es uno de los principales neurotransmisores excitatorios que existe en el sistema nervioso central. Y lo otro, modificación de la conductancia de canales iónicos, sodio, calcio principalmente, presentes en las zonas anatómicas involucradas en el reclutamiento de las neuronas excitatorias. Esos son, al final, y los fármacos se van a dividir en estos tres grandes mecanismos de acción. Como les dije anteriormente, en las convulsiones se dividen sus características principalmente clínicas y de cómo se presentan en focales. Se originan dentro de la red del sistema nervioso, pero se encuentran limitadas a un hemisferio cerebral. Estas crisis pueden originarse en estructuras corticales y subcorticales. A diferencia de las generalizadas, se originan en un punto cerebral, pero se propagan muy rápidamente por la red neuronal, distribuyéndose bilateralmente a ambos hemisferios cerebrales. ¿Y por qué es importante conocer qué tipo de epilepsia tiene el paciente? Porque a partir de eso existen los medicamentos anticonvulsivantes de primera línea y los anticonvulsivantes que son de segunda línea cuando los pacientes se hacen, entre comillas, resistentes. Ya por ejemplo, y bueno, hoy en día también están saliendo nuevos anticonvulsivantes. Ya, bueno, ¿qué forma se pueden clasificar los anticonvulsivantes? Una súper clásica es de la primera generación, que son los más antiguos. Aquí uno de los medicamentos idóneos anticonvulsivantes que existe es la fenitoína, ¿cierto? Después vienen los de segunda generación, la carbamazepina, el ácido valproico, y hoy existen los de tercera, que son los nuevos. Y acá tenemos la oxcarbamazepina, la lamotrigina, el levetiracetam, la gabapentina, todos los derivados del GABAérgico. Y también otra forma de poder clasificar a los fármacos anticonvulsivantes es en clásicos y nuevos. Ya los nuevos son los que hoy en día están
predominando por el uso de los clásicos. Es más, dentro de los clásicos, uno de los que más se utilizan son la fenitoína y el ácido valproico. También la carbamazepina también. ¿Existen los otros? Sí, existen a nivel de las farmacias, ¿ya? Pero hoy en día están los de los fármacos anticonvulsivantes nuevos. Y una gracia de los fármacos anticonvulsivantes es que estos fármacos también han, después de su, porque claro, todos nacieron, por así decirlo, como fármacos anticonvulsivantes, pero en la dicha de su vida, por así decirlo, en el mercado, se empezaron a ver que tenían otros usos, ¿ya? Otros usos en la clínica, como por ejemplo la gabapentina. ¿En qué se puede utilizar? ¿Saben ustedes que tiene otros usos a nivel de los anticonvulsivantes? ¿Qué creen ustedes? La lamotrigina también en algunos casos, pero no tanto. Pero la gabapentina, o la pregabalina. ¿En qué tipo de patologías se podrían utilizar estos medicamentos? Ya el dolor neuropático, ya también se pueden, son como usos, otros usos, además de su mecanismo de acción original, que es para las epilepsias. Bueno, acá están los mecanismos de acción que tienen estos fármacos, no les voy a mencionar de forma detallada tantos, de todos, pero son los que están relacionados con lo que yo le había mencionado al inicio. Los que están relacionados con el glutamato, acá tenemos el levetiracetam, la lacosamida. Ah, otra cosa también, por ejemplo, la lacosamida se ha utilizado o se está utilizando hoy en día, al igual que el topiramato, también para tratar la obesidad. Esos son otros usos que no tienen nada que ver con las convulsiones y con la epilepsia, ¿ya? Pero aquí está el grupo de fármacos que tiene como mecanismos de acción relacionados con el glutamato, ya los que tienen relacionados con el GABA. Acuérdense que había mencionado que estos pacientes tienen menos niveles de GABA, por lo tanto uno podría como un agonista o aumentar la actividad de la neurona GABAérgica aquí por excelencia. Cuando uno piensa en GABA, uno al tiro piensa en benzodiazepinas, ¿cierto? Es más, dentro de las benzodiazepinas que se utilizan para tratar estatus epilépticos, se encuentran en ampollas, podría ser en el caso del diazepam, ¿ya? Pero también se podría llegar a utilizar el lorazepam. ¿Qué inconveniencia tiene el diazepam? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué desventaja tiene el diazepam? ¿Un margen terapéutico estrecho, profe? No, por ese lado no. No. Ya. ¿Qué creen ustedes que tiene como desventaja el diazepam? La vida media, profe. Sí, la vida media. Tiene acuérdense del diazepam, la desventaja que tiene el diazepam es que tiene un metabolito activo que es el oxazepam, que tiene un tiempo de vida media que es mucho mayor a la droga madre. Ya, no de forma directa el tiempo de vida media del diazepam, sino que de su metabolito activo. Ya, eso hay que tener en cuenta también. Por eso el diazepam se está como cada vez menos usando y se están utilizando otros tipos de benzodiazepinas. ¿Ya? Y otros fármacos, otros grupos relacionados con los canales iónicos. Hay que pensar también de que muchos fármacos tienen un mecanismo de acción, pero se entrecruza con otro mecanismo de acción, como por ejemplo la glucosamida, está a nivel de los canales iónicos, pero también está relacionado con el glutamato. Acá les muestro una figura de cómo resumen en general la farmacología de los medicamentos anticonvulsivantes. Yo creo que es una de las más complejas, porque hay muchos ya aspectos o blancos farmacológicos que están relacionados igualmente con la fisiopatología. Ya está lo que ya les mencionaba, el GABA, canales iónicos del sodio, canales iónicos del calcio, los receptores de NMDA, los receptores de GABA, de glutamato, etc. Ya existen muchos fármacos que pueden actuar, y todo va a depender, lo que yo les estaba mencionando, de qué tipo de convulsión va a tener el paciente.
Farmacocinética en general de estos medicamentos tienen formas farmacéuticas de administración bioral y parenteral, algunos tienen formas farmacéuticas de vía rectal, en el caso de las benzodiazepinas, uno podría decir que también se pueden utilizar en algún tipo eh, de convulsión, de shock, cuando los pacientes vienen con algún tipo de shock. Absorción tienen buena, ya, pero variable, y esa variable, esa variabilidad va a depender si, propiamente tal de las características de las formas farmacéuticas y de algún tipo de interacción con alimentos, ya. Biodisponibilidad oral del 100% la fenitoína, el fenobarbital, el proipoc, el ácido valproico, la etosuximida. Por lo tanto, hay que tener en cuenta, por ejemplo, específicamente en la fenitoína, se miden los niveles de fenitoína a nivel de concentraciones plasmáticas, ya, por lo tanto, ahí hay que ver algún tipo de ajuste de dosis dependiendo de los niveles plasmáticos. Una proteína mediana alta, atraviesa la barrera hematoencefálica, que eso igual es bueno, porque al final uno quiere llegar al sistema nervioso central, y tener en cuenta que atraviesan la placenta, ¿ya? Pero en algunos casos, estos medicamentos, en el caso de las embarazadas, en el caso de lactancia, se tienen que seguir utilizando. Metabolismo hepático, microsomal a través del citocromo B450, por lo tanto tienen varias interacciones farmacocinéticas, específicamente el fenobarbital. El fenobarbital, ¿dentro de qué familia farmacológica caería? ¿Ya? Porque aquí nosotros lo estamos viendo como anticonvulsivantes. Pero el fenobarbital, ¿qué otro grupo farmacológico tiene? ¿Cuál creen ustedes? Como barbitúrico hipnótico, pero como tiene muchas reacciones adversas, tiene mucho tipo de interacción, y estos medicamentos en su inicio fueron utilizados ya como hipnóticos, pero posteriormente fueron desplazados por las benzodiazepinas y por la, por los ansiolíticos que son propiamente hipnóticos, que son los no benzodiazepínicos, como por ejemplo la soticlona, la esopiclona y el solpidem. Reacciones adversas a estos medicamentos de forma común, principalmente a nivel del sistema nervioso central, depresión, generan algún tipo de alteraciones motoras, ¿ya? Y sospecha de inducir o provocar muerte súbita en lactantes, específicamente con la fenitoína. Y menos comunes, ya, intolerancia gástrica, por lo tanto, pudiesen tener algún tipo de gastritis, pero mucho menor grado. Reacciones de hipersensibilidad, que ese tipo de reacciones adversas la presentan todos los fármacos, porque al final nosotros podemos ser alérgicos a cualquier tipo de fármacos, y algún tipo de alteración hematológica. Ya, por ejemplo, leucopenia, neutropenia, trombocitopenia. Por ejemplo, si es que nosotros ya tenemos un paciente con neutropenia, por ejemplo, un paciente oncológico y está tomando uno de estos medicamentos, habría que generar algún tipo de grado de monitorización en ese fármaco. También en el caso de la pregabalina está dentro de este grupo farmacológico, ¿cierto? La pregabalina salió como un anticonvulsivante, pero ¿qué particularidad tiene la pregabalina específicamente? Y muchas veces la pregabalina se da con este efecto farmacológico más que con el efecto anticonvulsivante, que tiene un alto poder de sedación, ¿ya? Por lo tanto, generan somnolencia. Entonces, muchos pacientes lo pueden llegar a utilizar para dormir, ¿ya? Se pudiesen utilizar en administración a las 9 de la noche para que generen un sueño las 2 horas posteriores, ¿ya? Bueno, aquí están los fármacos que se utilizan, dependiendo si son las convulsiones parciales, cuáles son los de primera línea y cuáles son los de segunda línea, y también cuáles son los fármacos que se utilizan a nivel de las convulsiones generalizadas, y al igual, de primera línea y los de segunda línea. Y por último, ¿qué es lo que se menciona en el tratamiento en embarazada? La terapia no debe suspenderse, solo si el paciente no ha tenido convulsiones en un año. Terapia debe restringirse a un solo fármaco, eso es como lo primordial y lo novedoso dentro de un paciente con
convulsión en el embarazo, ¿ya? Porque muchos pacientes con convulsión utilizan polifarmacia, utilizan varios fármacos para poder tratar las convulsiones. Entonces, en el caso de las embarazadas, solamente se necesita uno, ¿ya? Va a depender del tipo de patología, el tipo de convulsión que va a tener. El recién nacido puede presentar síndrome de abstinencia al fenobarbital, por eso el fenobarbital ya hoy en día casi ni se utiliza. El fenobarbital, por ejemplo, yo llegué a tener fenobarbital donde trabajo, pero nos llegan muy pocos pacientes con fenobarbital. Controlar los niveles plasmáticos más a menudo, específicamente de la fenitoína. Fenitoína está contraindicada, es teratogénica y puede generar déficit de alguna absorción de vitaminas como la vitamina K, la vitamina D y los folatos. Y tratamiento en lactante, la edad, el género, tipo de crisis, síndrome epiléptico y comorbilidades son consideradas importantes para decidir qué tipo de medicamento. Los lactantes menores a años, fenobarbital, les menciono cuánto es la dosis que se puede llegar a utilizar como máximo, y sobre 2 años, que es lo que se utiliza principalmente ácido valproico. Entonces uno podría hacer la distinción entre si son menos de 2 años y si son más de 2 años. ¿Dudas? ¿Consultas? Ya, ¿se logra ver ahí bien? Sí, profe. Primero es diabetes mellitus, y posteriormente le vamos a mencionar algunos fármacos que se utilizan para patologías de la tiroides, que en general son muy pocos, porque dentro de la tiroides lo que más uno ve son el hipotiroidismo y el hipertiroidismo, ¿ya? Entonces, diabetes mellitus 2, ¿qué se entiende por diabetes mellitus 2? Es un desorden metabólico crónico de etiología múltiple, por lo tanto es una patología multicausal, ¿ya? Caracterizado por una constante elevación de los niveles de glucosa en sangre, la que se conoce como hiperglicemia o hiperglucemia. También, y esto mismo, ya, esta misma alteración de la glucosa va a generar alteraciones ya en el metabolito de otros biomoléculas ya del metabolismo, como por ejemplo los hidratos de carbono, la grasa y la proteína. Y todo esto va a generar una modificación, una alteración, ¿cierto?, en los mecanismos de secreción o de propiamente de actuar la insulina sobre su receptor. Bueno, ¿qué es lo que se ha visto en los pacientes con diabetes mellitus 2? El octeto ominoso que se conoce, que esto todo va a llevar a la hiperglicemia, que se lo describió de Fronzo, ya que son 8 defectos fisiopatológicos. ¿Qué es lo que ocurre en un paciente con diabetes mellitus 2? Existe resistencia insulínica, ¿cierto? Como la conoce como la prediabetes. Mayor reabsorción renal de la glucosa, que en comparación con un paciente normal no reabsorbe tanta glucosa, y esto es súper importante porque estos son los nuevos fármacos que están introduciéndose al mercado y que tienen muchas más ventajas en comparación con todos los otros hipoglicemiantes. Hay menor niveles de incretinas, menor utilización de la glucosa, porque hay un defecto también de los receptores de la insulina, mayor lipólisis, mayor producción hepática de la glucosa, secreción de glucagón y menor secreción de la insulina. Entonces, dependiendo de esto, lo que se conoce con el octeto ominoso, nosotros podemos conocer los fármacos con los cuales pueden mejorar estos efectos fisiopatológicos. Ya, bueno, también tener en cuenta que cuando un paciente de diabetes mellitus 2, no tan solo existen una alteración en el hígado, ¿cierto? Sino que también existe una alteración del músculo esquelético a nivel de la insulina. Uno ve ahí cómo es en un paciente no diabético, normal, sano, en comparación con un diabético. A nivel de las comidas, ¿cierto? La producción de glucosa es mucho mayor en un paciente diabético en comparación con un paciente normal. A nivel de la insulina también, en un paciente no diabético, cada vez que uno come, ¿cierto?, postprandial,
aumentan los niveles de insulina, porque al aumentar los niveles de insulina, la insulina actúa sobre su receptor para que pueda ser captada la glucosa. Entonces acá se mencionan ciertos defectos que son comparables entre un paciente diabético y no diabético. Y otra cosa también es importante conocer que a nivel, si es que uno no se trata o no tiene una buena adherencia terapéutica, la diabetes mellitus 2 va a llevar a complicaciones que son tanto microvasculares como a complicaciones que son macrovasculares. Macrovasculares principalmente pensando que están relacionadas con el síndrome metabólico, ya acá nosotros vemos la enfermedad coronaria, perdón, el infarto agudo del miocardio. A nivel de las complicaciones microvasculares, nosotros tenemos que están relacionadas con la hiperglicemia. ¿Ya? Ahí tenemos la neuropatía, que son neuropatías periféricas, que los pacientes le empieza a afectar los nervios, principalmente en las piernas, lo que posteriormente puede llevar al pie diabético, que va a llevar a la amputación, nefropatía, que puede llevar a un tipo de insuficiencia renal crónica, y la retinopatía severa, o también conocida como retinopatía diabética. Son muchos más, ya estos son los más importantes. ¿Se acuerdan de qué es lo que tiene que ocurrir o cómo existe la mediación entre insulina y glucosa? ¿Se acuerdan o no? ¿Alguien me puede explicar esta figura? Todo comienza con la glucosa, ¿cierto? La glucosa es que uno parte de la comida, ¿cierto? La glucosa entra por ciertos transportadores que son los denominados GLUT. La glucosa posteriormente se va a metabolizar en glucosa 6-fosfato, perdón. Esta glucosa 6-fosfato va a ingresar a la mitocondria, va a aumentar los niveles de ATP, y al aumentar los niveles de ATP, perdón, existe un canal de potasio. Y este canal de potasio, su actividad va a depender de los niveles de ATP. Entonces, al aumentar los niveles de ATP, este canal se cierra, ¿cierto? Lo que va a generar una despolarización, abriendo los canales de sodio, abriendo los canales de calcio. Al abrir los canales de calcio, aumentan los canales de calcio intracelular, provocando movilización, ¿cierto?, de la insulina que se encuentra en vesículas, para posteriormente secretarse hacia el plasma. Después la insulina, ¿qué es lo que va a ocurrir? La insulina va a actuar sobre sus receptores. Acuérdense que la insulina actúa sobre receptores de tirosinquinasa y va a movilizar también a través de factores de transcripción la movilización de un tipo de transportador que son los GLUT4 para la captación de la glucosa. Ese es como, a modo de resumen, la regulación que existe entre el mecanismo de acción de la glucosa con los mecanismos de liberación de la insulina y posteriormente cómo se capta la glucosa. Entonces, entra la glucosa del tracto gastrointestinal, la glucosa en los distintos tipos de tejidos va a que la insulina interactúe con ciertos receptores para que pueda captar la glucosa posteriormente, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre en un paciente con diabetes mellitus 2? En un paciente con diabetes mellitus 2 existen altos niveles de glucosa plasmática. En algunos casos se pierde la actividad de las células beta de Langerhans, que son las células secretoras y generadoras de insulina, lo que de cierta forma, al haber niveles de insulina bajo, esa insulina no va a poder actuar sobre sus receptores de forma adecuada. Por lo tanto, la glucosa no se va a poder captar de los tejidos y va a mantenerse de niveles elevados en el plasma. ¿Ya? ¿Qué otra cosa también se ha visto en pacientes, por ejemplo, en la resistencia a la insulina? En la resistencia a la insulina se ha visto que existen mutaciones en el receptor de insulina, provocando que la insulina no se una de forma con tanta afinidad por su receptor, provocando que los niveles de glucosa a nivel del plasma también se mantengan elevados. Eso es lo que ocurre en un paciente con diabetes mellitus 2. Entonces,
¿qué es lo que, o cómo uno podría determinar si un paciente está con diabetes mellitus 2? Por ejemplo, bueno, siempre conociendo que los niveles de glicemia en su rango normal son menores a 100 miligramos por decilitro. Pero, ¿cómo yo voy a poder determinar si un paciente es diagnosticado si la glicemia en ayuda son mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, pero en 2 tomas, no solamente en una glicemia aislada ya mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, más síntomas clásicos como por ejemplo un paciente que tenga hambre excesiva, que haya perdido peso, que siente dolor de estómago, que siente mucha sed, que siente fatiga, que va al baño muchas veces, que se denomina poliuria y además tiene visión borrosa. Un paciente con alguno de estos síntomas y con una glicemia aislada sobre 200 miligramos por decilitro, también se puede establecer un diagnóstico de diabetes tipo 2. O también glicemia sobre o mayor o igual, perdón, de 200 miligramos por decilitro 2 horas después del test de tolerancia a la glucosa, que no sé si alguien se habrá hecho eso, que es el que te dan un cierto concentrado de glucosa para ver cómo funciona a nivel, si es totalmente captado. ¿Ya? Glicemia en ayuda alterada también puede ser entre 100 a 125, que es lo que se menciona cuando te dan esos tipos de valores. Repetir glicemia en ayuno otros días. Si el segundo examen continúa dentro de los rangos descritos, entre 100 a 125, se diagnosticará una glicemia alterada en ayuna, que lo que te dicen que si a ti te diagnostican con este diagnóstico, te tienen que realizar un test de tolerancia a la glucosa. Ya es más que nada para ir viendo todos los que no hayan vacíos, porque claro, lo normal es menos de 100, y glicemia estamos hablando de 100, sobre 126, pero ¿qué es lo que pasará entre 100 y 125? ¿Cómo se evalúa ese tipo de paciente? Y cuando un paciente no tiene insulina, obviamente al no tener insulina, aumenta todo, porque aquí existe un desequilibrio total a nivel de los hidratos de carbono, a nivel de las proteínas y a nivel de los lípidos. ¿Cuáles son los objetivos de los controles de la diabetes? Primero vas a ver en qué tipo de fase de la diabetes se encuentra el paciente, qué nivel de glicemia tiene, qué niveles también hay que tener en cuenta el colesterol, pero ¿qué ventajas tenía conocer la hemoglobina glicosilada en comparación con la glicemia? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué particularidad tenía la hemoglobina glicosilada en comparación con la glicemia? Más que la progresión, Nicolás, la hemoglobina glicosilada es una forma de poder ver cómo se ha comportado el paciente hacia atrás. Ya la hemoglobina glicosilada es una de las formas, tiene como memoria, si se podría decir. ¿Ya? Es lo que uno ve en los pacientes que previo a hacerse los exámenes de glicemia, las 2 semanas antes, come bien, come sano, sale a caminar, hace ejercicio, toma agua, hace todo bien, ¿cierto? Para que los niveles de glicemia salgan buenos. Pero lo más probable es que salgan los niveles de glicemia súper bien, ya en niveles buenos. Pero, ¿qué es lo que al final ese paciente lo va a delatar? Son los niveles de hemoglobina glicosilada. Ya ellos, hemoglobina glicosilada, si mal no recuerdo, tienen como una ventana de entre 4 o 6 meses para poder cómo se comporta ese paciente en su vida real. ¿Ya? Entonces, a partir de lo que habíamos mencionado de este octeto, nosotros podemos conocer los fármacos que se utilizan en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Por ejemplo, si un paciente tiene resistencia a la insulina, bueno, se va a utilizar la metformina, al igual que el lipólisis. Ya, por ejemplo, un paciente que ya se sabe que tiene menores niveles de incretina, bueno, existen los análogos de incretina. Ya, ¿qué otro? Por ejemplo, pacientes que tengan menor secreción de insulina o que tengan menor utilización de glucosa, bueno, son pacientes, los diabetes tipo 2 tienen ese aspecto fisiopatológico,
Por lo tanto, a esos pacientes se les utilizará un secretagogo de insulina, que estimula la secreción de insulina. Y lo que yo les había mencionado, esto ya se ha observado que los pacientes con diabetes tipo 2 reabsorben más glucosa de lo normal. Por lo tanto, hoy en día existen los fármacos inhibidores del transportador SGLT2. No sé si lo habían escuchado en farmacología estos fármacos, que son los nuevos. ¿Sí? ¿No? Vamos a seguir. Entonces, comenzamos con los hipoglicemiantes orales. Ya también los pueden buscar como antidiabéticos, pero a mí me gusta esa palabra más técnica como hipoglicemiantes. Ya dentro de estos tenemos los insulinosensibilizadores. Acá tenemos la metformina, uno de los hipoglicemiantes más antiguos que existen, las teazolidinedionas y los agonistas dopaminérgicos. Tenemos los fármacos que estimulan la secreción de insulina, acá tenemos las sulfonilureas, tenemos los moduladores de incretinas, la glimina y la amilina, los inhibidores de la reabsorción tubular del renal de glucosa, inhibidores del SGLT2, los inhibidores que los inhibidores ya de la absorción intestinal de glucosa, que es la carbosa, y de cierta forma los secuestradores de ácidos biliares, que ya los vimos en la familia farmacológica de los hipolipemiantes. Acuérdense que existía este control de la liberación de insulina, ¿cierto? La glucosa, entraba glucosa, se generaba el metabolismo de la glucosa, aumentaban los niveles de ATP, estos niveles de ATP producen que el canal de potasio se cierre, este cierre de los canales de potasio produce una despolarización de los canales de calcio, generando la apertura de los calcios, aumenta el calcio intracelular y y estimula la secreción de insulina. Ya esto es una movilización ¿cómo decirlo?, de las vesículas que están de insulina al interior de las células beta pancreáticas. Esos son los mecanismos ya por los cuales está regulado la secreción o la liberación de insulina. Lo que yo les mencioné es el mecanismo iónico. Ya también existe otro que es el estímulo de las sincretinas, que ya sabemos ya, las sincretinas las sincretinas es un tipo de hormona ya que van a estimular las sincretinas, lo vamos a ver posteriormente, se liberan y se secretan después de comer. ¿Ya? Después de comer, el cuerpo libera incretinas y hace que también se libere insulina, que la glucosa se capte, etcétera, etcétera. O sea, tiene muchos efectos beneficiosos la insulina, perdón, la incretina. Pero un paciente con diabetes tipo 2 no los tiene. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en un paciente con algún grado, ya sea de resistencia a insulina o con algún grado de diabetes mellitus 2? Generalmente lo que ocurre es que el canal de potasio no se cierra, ya es como que no se tiene ese aspecto fisiopatológico. Por lo tanto, existen fármacos que estimulan el cierre de los canales de potasio. Acuérdense que al generar el cierre de los canales de potasio, se genera la despolarización, se abre se abre el canal de calcio, entra calcio y se secreta la insulina. Por lo tanto, estos pacientes, ¿qué es lo que hacen? Al no cerrarse el canal de potasio, no se va a liberar la insulina, ¿cierto? Por eso se ha visto que los pacientes con diabetes tipo 2 tienen menores niveles de insulina. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ya. Y entonces los insulinosensibilizadores, la metformina, ¿ya?
se ha visto que la metformina tiene mecanismos de acción que van a actuar a nivel del músculo, a nivel de los hepatocitos, a nivel de los adipocitos. ¿Y qué es lo que hace? Facilita la unión de la insulina a su subunidad alfa y a la subunidad beta, específicamente en su reacción, igual es súper buena dentro de todo. A ver, ahora sí o no. Parece que... ¿Ahora se me escucha mejor? Sí, ya, ahora sí. Ya, lo que le estaba mencionando anteriormente. Se ha visto que la metformina tiene varios mecanismos de acción, ¿ya? Y por eso es tan buena, y por eso se sigue usando. Y es como es como el caballito de batalla que tienen los pacientes con diabetes mellitus 2. El primero es que estimula a que la insulina se pueda unir a su receptor. Ya específicamente ahí se menciona la subunidad alfa para activar la subunidad beta, porque recuerden que actúa sobre los receptores de tirosina quinasa. Otro mecanismo de acción es que activa la enzima AMP quinasa a nivel hepático muscular, lo que produce la inhibición de la producción hepática de la glucosa. Ya, por lo tanto, genera inhibición de la gluconeogénesis. Y lo otro, se ha visto también que aumenta la expresión de los transportadores de GLUT4, que son los encargados del transporte y la captación, por así decirlo, de la glucosa desde la sangre. ¿Ya? También estimula el metabolismo de la glucosa a nivel mitocondrial, y este mecanismo de acción se ha asociado a uno de los efectos adversos más notorios de la metformina, que es acidosis láctica, y aumenta la oxidación de los ácidos grasos libres. Entonces, ¿cuáles son los efectos clínicos y metabólicos que tiene la metformina? Bueno, antihiperglicemiante, o sea, genera un efecto hipoglicemiante, reducción de la lipogénesis, disminución de la absorción intestinal de la glucosa, reducción del hiperinsulinismo secundario a la acción alterada de la insulina, mejora la disfunción endotelial, reducción del estrés oxidativo y mejora el perfil lipídico. Por eso se sigue usando la metformina, ¿ya? Porque la metformina, además de actuar a nivel hepático, también actúa a nivel de los cardiomiocitos, como vimos anteriormente, y también a nivel de los adipocitos. ¿Cuáles son los principales efectos adversos que tiene la metformina? Principalmente ya gastrointestinales. Ya es más, muchas veces, no sé si ustedes han escuchado, pero los pacientes, existen personas que mal utilizan estos medicamentos, específicamente la metformina, para bajar de peso. Ya no sé si lo habrán escuchado. Pero es por esto mismo, porque estimula ir al baño, estimula las náuseas, estimula los vómitos, pero al fin y al cabo, ¿qué es lo que están botando? Principalmente son nutrientes, son vitaminas, son electrolitos, por lo tanto los pacientes se deshidratan. ¿Qué particularidad tiene la metformina? Que tiene una acción dosis dependiente. Nosotros vemos ahí que al ir aumentando la dosis de la metformina, podemos ir aumentando la disminución de la hemoglobina glicosilada, pero hasta cierto punto. Se ha visto que este máximo efecto se genera a los 2 gramos de metformina. ¿Qué otra cosa también se ha visto de la metformina? Que claro, la metformina de cierta forma sí genera disminución de la glicemia en ayuna y de la hemoglobina glicosilada, pero posteriormente en el tiempo los pacientes que se han visto como con un seguimiento de la metformina genera un estancamiento. Ya es como que el paciente solamente va a generar una tal disminución en un tal porcentaje de la glicemia con la hemoglobina glicosilada. Pero, ¿qué es lo que se vio? Que cuando uno da metformina con glibenclamida, el efecto es mucho más notorio y el efecto es mucho más fuerte. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros vemos cuando es a nivel de glicemia, como es a nivel de hemoglobina glicosilada, cómo son las curvas ya de disminución. En algunos casos comienza súper bien, pero posteriormente se empieza un efecto estacionario, para posteriormente, cuando uno da metformina con glibenclamida, sí se genera ya un cambio notorio en estos parámetros. Bueno, ¿qué otra cosa también hay que tener en cuenta de la metformina? Como les mencioné
en la diapositiva anterior, son muy buenos, ya, o sea, tienen una dosis dependiente, ya a nivel de hemoglobina glicosilada, a nivel de glicemia, pero al ir aumentando la dosis, también una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta es que al ir aumentando la dosis, claro, uno genera un efecto clínico mucho mejor, pero también se van aumentando los efectos adversos, ¿ya? Por lo tanto, tanto la eficacia clínica como los efectos adversos de la metformina son dosis dependientes. Acá algunos resúmenes de la metformina, el fármaco. La metformina existe en comprimidos convencionales, también existe en comprimidos de liberación prolongada. ¿Cuáles son las dosis que se utilizan? Aspectos característicos del ACME. La RAM, principalmente pérdida de peso, acidosis láctica, por lo que yo les mencioné, porque tiene un mecanismo de acción a nivel de la mitocondria, porque a nivel de la mitocondria, la metformina se ha visto que genera un desacoplamiento de la fosforilación oxidativa. Y este desacoplamiento de la fosforilación oxidativa, perdón, va a generar un aumento per se secundario de ácido láctico. ¿Ya? ¿Qué tipo de contraindicaciones? Principalmente a nivel renal, que tiene que generar algún tipo de ajuste. ¿Qué tipo de interacciones tiene este fármaco? Y precauciones es el efecto del alcohol. ¿Por qué creen ustedes que, bueno, y esto lo mantienen varios fármacos, de sulfonilureas, etcétera, pero ¿por qué creen ustedes? Es más, está contraindicado, por así mencionarlo, eh, que los pacientes con diabetes, con uso de metformina, de sulfonilurea igual, no tomen alcohol, porque de por sí el alcohol aumenta los niveles de ácido láctico, por lo tanto estos tipos de pacientes, al tomar alcohol, más tomar metformina u otro tipo de fármaco hipoglicemiante, va a tener una mayor probabilidad de producir acidosis láctica. ¿Ya? Eso hay que tenerlo en cuenta. Otra familia farmacológica son las tiazolidinedionas. Las tiazolidinedionas, sí, en general los pacientes llegan a un punto en el cual ya no van a disminuir más, ya no van a tener una mayor eficacia, por lo tanto, por eso hoy en día han aparecido nuevos fármacos hipoglicemiantes o nuevas asociaciones, ya por ejemplo entre la metformina con alguien que trabaja en farmacia, si me ayuda, alguna asociación entre la metformina con una sulfonilurea, con una tesolidinediona, etcétera, porque estos pacientes también se van haciendo resistentes, ¿ya? Bueno, ¿qué otra familia farmacológica existen? Son las que ya les he mencionado, las tiazolidinedionas. Las tiazolidinedionas actúan a nivel del factor de transcripción, el PPAR-alfa, ¿ya? Este factor de transcripción, acuérdense que nosotros lo vimos en hipolipemiantes también. ¿En qué familia farmacológica de los hipolipemiantes vimos este mismo mecanismo de acción? Eh, Generalmente, sí se podría hacer de forma abrupta, pero lo que te recomiendan es que sea de forma progresiva. Ya ir disminuyendo la dosis, aunque no se ven síndromes de abstinencia por dejar de forma tan rápida la metformina como otros medicamentos, pero sí igual se recomienda. ¿Ya? Ya, pues, ¿qué fármaco también actuaba a nivel de este factor de transcripción? Nosotros ya lo vimos ya. ¿Qué otros fármacos? Los fibratos. Ya los fibratos también actuaban sobre este factor de transcripción. ¿Y qué es lo que hacen las tesolidinedionas cuando actúan sobre este factor de transcripción? Genera que hay una mayor generación de GLUT4. Ya, como son factores de transcripción, te generan a ti
síntesis de algo. Y ese síntesis de algo son estos transportadores que ayudan que se capta la glucosa, ya el GLUT4 específicamente. Que también genera un también aumento en la síntesis de ciertos transportadores relacionados con ácidos grasos, ¿ya? Por lo tanto, también va a disminuir los niveles de ácido graso a nivel del plasma. Según la FDA, están aprobados para diabetes mellitus 2 y solo la pioglitazona tiene autorización en aterosclerosis generalizada, hígado graso no alcohólico y síndrome de ovario poliquístico. Estos son los fármacos. Ya los fármacos, las tiazolidinedionas son la rosiglitazona, la pioglitazona, la troglitazona. Ahí les menciono las dosis, ya de cuánto se tiene que ir comenzando el paciente. ¿Qué características se pueden generar de este grupo farmacológico? Disminuyen la resistencia a la insulina a nivel muscular y hepático. En menor medida disminuyen la producción hepática de la glucosa, ¿ya? Y en el caso de la rosiglitazona, la FDA ha aprobado su utilización en monoterapia o en combinación con la metformina. Ahí lo que mencionaba Alejandro. Empiezan a salir nuevas asociaciones ya de distintos mecanismos de acción para pacientes ya de cierta forma que se hacen resistentes, entre comillas, a los medicamentos y tienen que pasar a otro tipo de fármacos. ¿Cuáles son las principales reacciones adversas de las tiazolidinedionas? Principalmente edema periférico, ¿ya? Está contraindicado en insuficiencia cardíaca principalmente. Estos fármacos generan aumento del peso, por lo tanto, esa cosa hay que tenerla también en cuenta. ¿Qué tipo de hipoglicemiante se va a utilizar dependiendo del tipo de paciente con diabetes mellitus 2? Por ejemplo, si yo sé que las tiazolidinedionas aumentan el peso, se tendrían que utilizar que no es obeso, por lo tanto que no tiene algún sobrepeso, ¿ya? Porque yo sé que van a generar el aumento de peso, ¿ya? Esas cosas también hay que tenerlas en cuenta. Eso con esos fármacos. Ahora vamos a ver los secretagogos de insulina, lo que estimulan a que el cuerpo libere insulina. Uno de ellos son los análogos de las incretinas. ¿Ya? Los análogos de la incretina, bueno, ¿qué son las incretinas? Las incretinas son hormonas segregadas por el aparato digestivo. ¿Y cuál es su estímulo para la liberación? Es el alimento. ¿Ya? Uno come y se va a liberar incretinas. ¿Y qué es lo que producen las incretinas? Las incretinas, ahí se ven algunos aspectos súper beneficiosos de las incretinas, como por ejemplo, estimulan la secreción de insulina, por eso son secretagogos de insulina. Suprime la secreción de glucagón, enlentece el vaciamiento gástrico, reduce el consumo de alimentos, disminuye el apetito, incrementa la eliminación de la glucosa, aumenta la masa de células beta pancreáticas, por lo tanto se pueden generar, por así decirlo, unas células que van a producir más insulina de lo normal. Entonces, las incretinas tienen muchos efectos beneficiosos para el paciente, pero ¿qué es lo que se ha visto en un paciente con diabetes 2 con respecto a este octeto que le haya mencionado, los 8 defectos fisiopatológicos tienen menores niveles de incretina? Entonces, ¿qué es lo que hacen con este tema? Aparecieron los análogos de las incretinas, como son hormonas, son por vía parenteral, pero obviamente que existe algo no beneficioso con respecto a las incretinas. Ya, yo sé que el alimento va a ser mi estímulo para liberación de las incretinas. Pero, ¿qué es lo que ocurre con las incretinas? Las incretinas, ya que son las GLP-1, tienen un tiempo de vida media que es muy cortita. Imagínense, tienen un tiempo de vida media que es de 1 a 2 minutos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque existe una enzima, que es la dipeptidilpeptidasa 4, que va a inactivar a la incretina. Por lo tanto, cuando uno habla de un análogo de la incretina, también uno tiene que pensar en la asociación con un inhibidor de la DPP4. ¿Ya? ¿Cuáles son? Por ejemplo, bueno, aquí salen otros análogos de las incretinas, la liraglutida, la albiglutida, la dulaglutida, la lixilcenatida, y que son inyectables, ya principal efecto adverso son la hipoglicemia, baja de peso significativo, por lo tanto, estos sí se podrían utilizar en pacientes obesos,
Y los inhibidores de la DPP4 son todos los que terminan en gliptina, la sitagliptina, la saxagliptina y la vildagliptina. Lo habrán escuchado esto, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Ya. Ok. Entonces, siempre cuando piensen en una incretina, piensen también en un inhibidor de la DPP4, porque este inconveniente que tienen las incretinas, tienen un tiempo de vida media que es muy cortito, imagínense ustedes bien, de 1 a 2 minutos, por lo tanto se tienen que utilizar con otros fármacos, ¿ya? Acá están los efectos adversos de los inhibidores de la PP4, por ejemplo, cefaleas, pancreatitis, alteraciones de las transaminasas, por lo tanto uno podría pensar en algún tipo de monitorización de la función hepática, reacciones de hipersensibilidad. Hipoglicemia, ustedes lo van a ver como un efecto adverso de la gran mayoría de los hipoglicemiantes. Al igual como vimos en el caso de los antihipertensivos, ¿cierto? También uno de los efectos adversos que tienen los antihipertensivos es que generan hipotensión. Ya también puede verse en este tipo de fármacos. Las principales diferencias están relacionadas con el tiempo de vida media, el metabolismo, las dosis, ya, y la excreción. Y si es que en algunos casos se necesita hacer algún ajuste por la filtración glomerular, ¿ya? Los agonistas de la GLP-1, como les había mencionado anteriormente, son tipos de hormona, ya de 39 aminoácidos, por lo tanto, por eso no se pueden administrar por vía oral, porque acuérdense que las hormonas, si se administran por vía oral, se destruyen por el ácido clorhídrico, ya que se encuentran en el estómago. ¿Cuáles son los efectos clínicos metabólicos de estos fármacos? Encontramos que mejoran la secreción de insulina, eso al final van a estimular todos los efectos beneficiosos que tengan las incretinas, reducen los niveles de glucagón, reducen el apetito, reducen el peso corporal, tienen un efecto cardioprotector, todo lo que hacen las incretinas, ¿ya? ¿Y cuáles son los principales efectos adversos que se han asociado a los análogos del GLP-1? Principalmente a nivel gastrointestinal. Otra familia farmacológica son las sulfonilureas. ¿Ya? Las sulfonilureas, ¿qué es lo que hacen? Actúan sobre los receptores de potasio, provocando su cierre. ¿Ya? Ahí se puede mencionar que actúan específicamente sobre la subunidad SUR1 del canal de potasio, provocando el cierre y estimulando la despolarización para que entre calcio y la liberación de insulina. Son de elección en pacientes con diabetes mellitus no obesos, por lo tanto en este caso hay que tener la distinción con la metformina que habíamos visto anteriormente. A diferencia también de la metformina, en el caso de las sulfonilureas, como por ejemplo la glipsida, su efecto no es dosis dependiente, como sí lo vimos con la metformina. ¿Se acuerdan que con la metformina hasta cierto punto, que son los 2 gramos al día, se puede ver un efecto clínico mayor en comparación a un paciente que solamente está utilizando 500 miligramos, pero viene de la mano con los efectos adversos? En el caso de las sulfonilureas, no. Ustedes ven acá, se han dado dosis de glipsida que son bajas, otras súper antiguas, que se conoce harto, que son bajas, intermedias, que son altas, y no hay una diferencia significativa entre dosis bajas con dosis altas. ¿Cuáles son los fármacos? Ya está la tolbutamida, está la glibenclamida, una de los principales eh, representantes de esta familia farmacológica. Bueno, acá les menciono las dosis, ya cuáles son las dosis máximas de mantención, aspectos relacionados con el acné, la RAM, en general todas tienen hipoglicemia. ¿Por qué tienen hipersensibilidad cruzada con la sulfo? ¿Ustedes creen específicamente con la glibenclamida? ¿Qué creen ustedes? ¿A qué tipo de otros fármacos podrían tener algún tipo de contraindicación porque tienen RAM? ¿Ah? Y ya lo hemos visto.
¿Se acuerdan el celecoxib? El celecoxib también tiene un grupo sulfo, más que una reacción de hipersensibilidad frente al mecanismo, al fármaco, es principalmente son alérgicos a la estructura química. Es lo mismo cuando uno es alérgico a una penicilina, uno también puede ser alérgico a una cefalosporina, porque uno es alérgico al anillo beta-lactámico. En el caso de acá también se puede entender lo mismo. Ya en el caso de la tolbutamida y la glibenclamida tienen el efecto disulfirano. Ya, por lo tanto, también hay que tener en cuenta en pacientes que toman alcohol. ¿Se acuerdan lo que es el efecto disulfirano? ¿Se acuerdan? El efecto disulfirano. ¿No recuerdan haberlo escuchado anteriormente? Sí, profe, me acuerdo yo que lo vimos en un paper con usted en Fármaco-Químico 1, creo que fue. Que era como el efecto de estar como el efecto del alcohol, como estar en... Sí, porque lo que pasa con el alcohol es que el alcohol, ¿cierto? Se metaboliza acetaldehído, ¿cierto? ¿Y cuál es la enzima que produce eso? Es la, déjenme acordar bien, acetaldehído, no, alcohol deshidrogenasa, ¿cierto? Primero pasa de alcohol a acetaldehído por alcohol deshidrogenasa. Y posteriormente el acetaldehído se va a transformar a acetato por la acetato deshidrogenasa. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que se conoce como el efecto disulfirán? El efecto disulfirán es que se inhibe a la enzima acetaldehído deshidrogenasa. Porque acuérdense, bueno, y al inhibir la acetaldehído deshidrogenasa, va a aumentar los niveles de acetaldehído en sangre. ¿Y qué es lo que produce el efecto de la caña? Es el acetaldehído más que el alcohol, ¿ya? Porque el alcohol se metaboliza a acetaldehído y el acetaldehído es el que produce este efecto de caña, dolor de cabeza y malestar. Entonces, por lo tanto, estos pacientes que están tomando algún de estos tipos de fármacos no pueden tomar alcohol, ¿ya? Porque si toman alcohol van a tener esta reacción de disulfirano. Y es a la mínima, o sea, ellos toman un sorbo de alcohol y es como que se hubiesen tomado, no sé, una hectárea de copete, una hectárea de vino, ¿ya? Es de ese grado. Entonces, hay que mencionárselo a los pacientes, ¿ya? Este grado de que no pueden tomar alcohol si están tomando algún tipo de estos fármacos. ¿Ya? Ese es el famoso efecto disulfirano. Lo tienen algunos fármacos, bueno, ya vimos algunos, las sulfonilureas. Otros fármacos que tienen el efecto disulfirano es el metronidazol. Ahí en algunos casos, por ejemplo, si el metronidazol lo tiene que tomar la pareja, ambos dos no pueden tomar alcohol, ya, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y hay que decírselo a las parejas. Ya, otro grupo farmacológico son las glitinidas. Las glitinidas actúan también a nivel de los canales de potasio, pero en otra subunidad distinta a las sulfonilureas, pero generan el mismo efecto. Van a generar el efecto de el cierre del canal. Por lo tanto, despolarización, calcio, etcétera, etcétera. Indicado en el paciente con diabetes mellitus no obeso, al igual que las sulfonilureas, presentan una acción más rápida y corta que las sulfonilureas y es de interés especial para corregir las glucemias postprandiales. Ya, uno podría decir, es de interés especial para corregir las glucemias postprandiales, pero uno podría también pensar de que estos medicamentos, cada vez que el paciente vaya a comer, se los va a tener que estar tomando. Entonces, estar tomando 4 veces al día, etcétera. Entonces, tampoco va a generar también no buenas planes de adherencia en estos pacientes. Estar tomando cada rato medicamentos va a ser algún problema para el paciente.
¿ya? Su eficacia es similar a la sulfonilurea, solo en combinación con la metformina, principales efectos adversos, hipoglicemia, hay que tener en cuenta como contraindicaciones diabetes mellitus 1, ya porque también estimula la secreción de insulina, y en el caso de la repaglinida podría tener algunos efectos adversos a nivel cardíaco, ya esas cosas hay que tener en cuenta. ¿Vamos bien hasta el momento? Ya, genial. Ya, los otros son los inhibidores de esta enzima, la enzima alfa-glucosidasa. Porque, ¿qué pasa? Con la glucosa se tiene que ir degradando, ¿cierto? La glucosa es una molécula muy grande. Por lo tanto, para poder nosotros absorber la glucosa, existen ciertas enzimas, como la alfa-glucosidasa, que al final digiere al hidrato de carbono para posteriormente nosotros absorberlo, ¿ya? Pero al igual que el otro, tendría que funcionar posteriormente a las comidas, ¿ya? O previa a las comidas, ¿ya? Uno se toma el medicamento, después come, porque al final, ¿qué es lo que cuál es el mecanismo de acción que tiene este fármaco? Como ahí dice, al inhibir a la enzima que degrada a la glucosa, al fin y al cabo, tú lo que estás haciendo es inhibir la absorción de glucosa. Ese es el mecanismo de acción que tiene. Acá tenemos la carbosa y el militol, y es súper bueno en general, ya porque por ejemplo, acá se menciona un paciente sin acarbosa y un paciente con acarbosa. Pacientes sin acarbosa, ustedes ven que existe una absorción normal de carbohidratos, ¿cierto? Pero en un paciente con acarbosa, se ve también aquí en este PIC, existe que la absorción ya de la glucosa se ve bloqueada. Y si es que se llega a poder absorber algo, no se absorbe a nivel ni del duodeno ni del yeyuno, sino que a nivel del ilion, por lo tanto ya en las últimas etapas del intestino. Y se ha visto, se ve que genera disminuciones de la glicemia plasmática, una disminución de la glicemia plasmática en cuando un paciente toma carbosa en comparación cuando uno lo toma. ¿Cuáles son las principales reacciones adversas? Cetoacidosis diabética, que lo mantienen con varios tipos de hipoglicemiantes, gases intestinales, porque actúa a nivel del tracto gastrointestinal, no se absorbe, tiene un efecto local, puede generar algún tipo de úlceras, enfermedad intestinal inflamatoria e hipersensibilidad. Bueno, y estos son los nuevos fármacos hipoglicemiantes, que son los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, los SGLT2. Estos se encuentran principalmente ya en un 90% en el túbulo contorneado proximal. Y en un 10% el SGLT1 se encuentra en la rama descendente de la ADG. Hay que hacer la distinción de, existen dos tipos de cotransportadores de sodio-glucosa. Uno es el SGLT1, que le había mencionado, pero principalmente se encuentra en el riñón y en el intestino delgado, pero el que es más responsable de la reabsorción de glucosa es el SGLT2, ya que es, tiene como sustrato específico a la glucosa, por lo tanto la reabsorbe todo. ¿Cuáles son las familias los grupos, perdón, los medicamentos que están asociados a este SGLT2? Son todos los que terminan en glifosina, la dapaglifosina, la canaglifosina, la empaglifosina, que hoy existen en el mercado aquí en Chile, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se ha visto con estas familias farmacológicas? Se ha visto que tiene efectos beneficiosos a largo plazo en comparación con los otros hipoglicemiantes. Por ejemplo, actúan a nivel y pueden modificar el peso. Ya los inhibidores del SGLT2 promueven la pérdida de peso al incrementar la glucosuria, porque como nosotros estamos inhibiendo la reabsorción de glucosa, obviamente que los niveles de glucosa en orina se van a ver aumentados, ¿ya?
lo que disminuye los niveles plasmáticos de glucosa, y eso que es lo que va a provocar un estímulo de la lipólisis. Por lo tanto, los pacientes con diabetes tipo 2, que generalmente presentan pueden bajar de peso. Corrige un mecanismo alterado en la diabetes mellitus tipo 2, lo que estábamos hablando con el octeto, con el famoso octeto, lo ominoso octeto. ¿Por qué? Porque los pacientes se saben que, y que anteriormente no se tomaba como este aspecto fisiopatológico de la diabetes mellitus tipo 2. Ustedes ven, los principales hipoglicemiantes estaban relacionados con la secreción de insulina, con generar sensibilización sobre los receptores de insulina, pero estos van a tener un efecto ya sobre un mecanismo fisiopatológico propiamente de la diabetes tipo 2, que es que los pacientes que tienen esta enfermedad reabsorben más glucosa, en comparación con un paciente normal. ¿Ya? Efectos adversos, la hipoglicemia habitualmente es una barrera a la hora de plantear estrategias con el control glicémico de los otros hipoglicemiantes. Pero, como el mecanismo de acción de estos fármacos es independiente del mecanismo de acción de la insulina, porque no estimulan a que la insulina se una con su receptor, no estimulan a que se secrete insulina, sino que actúan a nivel del riñón, los grados de hipoglicemia, ya que es como una reacción adversa normal de los hipoglicemiantes, son en menor grado, ya son en menor proporción. Y van a tratar la hiperglicemia. Ya el mecanismo único de estos inhibidores hace que probablemente sean el complemento de otras terapias hiperglicemiantes. Además, existen ya fármacos de asociaciones de un ISGLT2 con otros tipos de fármacos hiperglicemiantes. Acá les menciono ya cuáles son las dosis a emplear, las reacciones adversas, principalmente como actúan a nivel del riñón, pueden generar algún tipo de alteración hidroelectrolítica, y si es que en algunos casos necesita algún ajuste de dosis. ¿Dudas hasta el momento? Ya, otra patología que también es súper conocida es la diabetes mellitus 1, ¿cierto? La diabetes mellitus 1, como lo habíamos mencionado, son patologías que los pacientes no tienen insulina, ¿cierto? Se ha visto que una de las etiologías podría ser que es una enfermedad autoinmune, ¿cierto? Existe una destrucción propia de las células beta-Langerhans, por lo tanto los pacientes no van a sintetizar insulina, por lo tanto a esos tipos de pacientes se les tiene que administrar insulina. Esta es la vía de señalización de la insulina. Acuérdense que la insulina actúa sobre su receptor, y esto va a generar una cascada de señalización que al final, ¿qué es lo que va a promover? Que los transportadores de GLUT4 que se encuentran en vesículas al interior de las células se muevan hacia la membrana y por lo tanto puedan captar la glucosa que se encuentra en la sangre. Ese es al final el mecanismo de acción que tiene la insulina. ¿Cuáles son las indicaciones que tiene la insulina? Principalmente diabetes mellitus 1, ¿cierto? Y también diabetes mellitus 2. Y esto costó mucho. Antiguamente como que existía este rechazo ya a utilizar insulina en pacientes diabetes tipo 2. Pero hoy en día no. Hoy en día ya está más normalizado el utilizar insulinas en pacientes con diabetes tipo 2. ¿Ya? Existen muchas insulinas en el mercado, ¿cierto? Las cuales se van a clasificar, por ejemplo, algunas son de acción ultra rápida, otras son de acción ultra lenta, otras son intermedias. Hay algunas que se pueden administrar por vía subcutánea, otras vías que se pueden administrar por vía intravenosa. La vía intravenosa solamente se deja para usos de urgencia y en el caso asistencial, ¿ya? Y en casos ambulatorios, la forma de administrar principalmente la insulina es por vía subcutánea. Acá les menciono, ya les muestro, perdón, los preparados farmacéuticos de insulina que existen en el mercado, clasificándolas según su tipo de acción, cuál es la duración efectiva. Por ejemplo, están las de acción corta, que duran
aproximadamente 3 horas. Las de acción prolongada duran generalmente una hora, o sea, un día, perdón. Hoy existen también las combinaciones de insulina para ver si es que tienen acción corta y acción prolongada para los pacientes que tengan malos controles de glicemia y de insulina. Y hoy en día se está hablando ya cada vez más de esta insulina inhalada. ¿Ya por qué? Porque al final, ¿cuál es la principal desventaja e inconveniencia que tienen los pacientes con diabetes tipo 2? Es que estarse pinchando, ¿cierto? Igual es una lata estarse pinchando a cada rato, cada 6 horas, cada 8 horas, una vez al día, ¿ya? Porque al final igual va a generar deterioro en la calidad de vida del paciente. Bueno, acá también las formulaciones que existen de la insulina las vamos a ver posteriormente. Acá la Lispro es un tipo de insulina de acción ultra rápida, ya la cristalina también es una acción no tan, a lo mejor una rápida, se le denomina las regulares. También existe otra tipo de insulina que es la NPH es un tipo de insulina intermedia, y ya hoy en día las que se conocen como las de acción prolongada, la Lantus, la Levemir, que son para pacientes que mantengan, para generar un paciente con un perfil, por así decirlo, glicémico más normal, y lo que yo les mencionaba, las combinaciones, ¿ya? Las combinaciones entre las de acción rápida con las acción intermedia. Lo que yo les mencionaba, se pueden administrar vía subcutánea, intramuscular e intravenosa. La intravenosa generalmente se deja de forma exclusiva para efectos asistenciales en el caso de urgencias. Bueno, ¿de qué va a depender qué tipo de, el paciente, qué tipo de insulina se va a administrar? La bomba de insulina es para casos ya, por ejemplo, para que el paciente no se... Son pacientes que es difícil controlar sus niveles de glicemia y sus niveles de insulina. Hoy en día, si mal no... Es más que nada por eso, cuando los pacientes no son capaces de determinar un grado de cumplimiento terapéutico o de objetivo relacionado con los niveles de glicemia e insulina. Si mal no recuerdo, sí, estoy 100% seguro que las bombas de insulina están en la ley Ricarte-Soto. No sé si sabían eso. Sí, están en la ley de Ricarte-Soto como le dan a los pacientes. Por ejemplo, aquí nosotros vemos, imagínense un paciente que se tenga que administrar una insulina de acción prolongada, una detemir o una glargina, ¿cierto? Que dura casi las 24 horas, y además se tenga que estar administrando por cada vez que coma, una Lispro, una Spar, que son de acción ultracorta. Claramente este paciente, para poder evitar que no se pinche tanto, uno podría decir que es un buen candidato para la bomba de insulina, ¿ya? ¿En qué se van a caracterizar en qué se van a diferenciar los tipos de insulina? Principalmente en modificaciones de los aminoácidos. Ya, por ejemplo, la de acción prolongada, que es una insulina glargina, existe una modificación en las cadenas A y beta, se cambian algunos aminoácidos, etcétera. Pero lo que quiero que les quede aquí claro es cómo uno puede generar una insulina de acción prolongada. En general, las insulinas de acción prolongada vienen como de su tecnología farmacéutica, por así decirlo. Al inyectarse van a generar unas microprecipitaciones, ¿ya? Y estas microprecipitaciones, que lo vamos a ver acá, por ejemplo, las insulinas regulares que duran más, a diferencia de las insulinas que son más cortas, estas, al administrarse en la piel, como va a cambiar el pH, la insulina se va a transformar como en unos depósitos, ¿ya? Y esos depósitos están en hexámeros. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Estos hexámeros son muy grandes para atravesar las barreras de los capilares para poder llegar a la sangre. Por lo tanto, estos hexámeros tienen que pasar primero a dímeros, ya en el dímero tampoco pueden ocurrir, tampoco pueden traspasar, pero estos dímeros posteriormente van a transformarse en monómeros.
y es en monómeros en cómo se van a poder traspasar, ¿ya? O sea, van a ser dependientes de su tamaño molecular. Entonces, por eso una insulina se puede, al final, el efecto que tenga la insulina está muy dependiente de su estructura tridimensional. ¿Ya? ¿A qué me refiero con estructura tridimensional? Si está en su forma de hexámero, si está en su forma de dímero, o si está en su forma de monómero. ¿Entendieron esto más o menos, o no? Ya, gracias. Bueno, aquí las menciono de forma más específica, la acción ultracorta, cuáles son las modificaciones que tienen, y un resumen, ya resumen de todas las insulinas que existen en el mundo, cuál es su perfil ya de los niveles de insulina que van a mantener. Acá tenemos la rápida, la regular, que es la cristalina, la NPH, que tiene una... La NPH en algunas partes también la confunden con la lenta, pero al final no es ni lenta ni rápida, sino que es una intermedia, ¿ya? Las lentas podría ser la de Temir, la glargina, ya, y la de acción ultra lenta, por ejemplo, el Degludec. ¿Qué otra cosa también ustedes tienen que saber? La apariencia, ¿cierto? La única que es cristalina es la rápida. Todas las otras son turbias. ¿Por qué son turbias? La intermedia, las lentas, porque están confeccionadas para que al momento de inyectarse pasen a ser hexámeros. No sé si lo que vimos anteriormente, hexámeros, dímeros, monómeros, lo mismo ocurre con las insulinas. Ya este tema de la única, que es, o también la ultra rápida y las rápidas, son cristalinas. Por lo tanto, si ustedes, no sé, pues les puede llegar un paciente que ven que les va a llegar con una insulina que les van a decir, oiga, esta está mala, está vencida, no. Ya está bien, tiene que ser así, y les tienen que explicar. ¿Cuáles son las principales reacciones adversas a las insulinas? Hipoglicemia, ¿cierto? Que el paciente, como es difícil igual la administración, hay que educar al paciente, puede hacer que se administre más de lo normal y genere un shock hipoglicémico, ¿ya? Y obviamente también están relacionados con al propio, o sea, como son hormonas, ¿ya? Pueden tener algún tipo de hipersensibilidad. Y también de la lipodistrofia insulínica, que es lo que va a generar cuando se vayan a administrar, que genera alguna movilización de grasita. Y en el caso de urgencias, se utiliza el glucagón, ¿ya? Específicamente está indicado para hipoglicemias secundarias al uso de insulina. A lo mejor se utilizó mucha insulina, o el paciente viene con un shock hiperinsulinémico, y en esos casos se tendría que utilizar el glucagón. El glucagón, ¿qué características tiene? Se tiene que administrar, o sea, perdón, se tiene que almacenar en el refrigerador. ¿Dudas? ¿Consultas? Gracias, Nicolás. Ya, ahora vamos a ver tiroides, que es súper cortito, porque al final en tiroides tampoco hay muchos fármacos que se utilizan. Bueno, algunas generalidades de la tiroides. Acuérdense que la tiroides secreta dos hormonas, ¿cierto? La T4 y el 7% restante corresponde a la T3. Ya la tiroides está controlada por la TSH, ¿cierto? La cual es sintetizada, perdón, por la adipófisis. Y además la tiroides va a liberar otro tipo de hormonas, que es la calcitonina, importante para el metabolismo del calcio. Que también hay que tener en cuenta que la triiodotironina, que es la T3, es unas 4 veces más rápida, se detecta en menor cantidad en la sangre y su duración es más breve con respecto a la tiroxina, la T4. Y acuérdense que con respecto al metabolismo, mucho de la T4 pasa a T3. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la fisiología de la tiroides? Primero está el primer paso, haga la redundancia, que es el atrapamiento de yodo de la sangre estimulada por la acción de la hormona TSH, ¿cierto? La TSH se libera, ¿cierto? Por lo que habíamos mencionado anteriormente, por la de la hipófisis, y estimula que la tiroides atrape el yodo proveniente de la dieta, ¿cierto? Ese es el primer paso
en el atrapamiento de yodo. Posteriormente existe la formación por parte del retículo endoplasmático y del aparato de Golgi de una gran molécula glucoproteica denominada la tiroglobulina, que es la TG. ¿Por qué es tan importante la TG? Porque la TG posteriormente se va a unir con el yodo. ¿Ya? Eso es por una parte. El yodo, posteriormente en el paso 3, existe una oxidación del yodo, del ion yoduro, proveniente de la sangre, el que se atrapó en el primer proceso, a yodo naciente, al yodo molecular, uno podría decir, al yodo 2, ¿ya? Que luego puede combinarse directamente con los aminoácidos de la tirosina y de la tiroglobulina, y esto ocurre por una enzima que es la peroxidasa, ¿ya? Y por el peroxidasa. Entonces, ahí después viene lo que se conoce la yodación de la tirosina y formación de las hormonas tiroides, que es el proceso que se conoce como la organificación de la tiroglobulina. O sea, la tiroglobulina se va a unir con el yodo. Después viene el almacenamiento de la tiroglobulina con las moléculas de yodo y la liberación de la hormona por algún tipo de señal. ¿Ya? Esa es la fisiología que tiene la tiroides. Y acuérdense que T4 y T3 actúa a nivel de factor de transcripción, por lo tanto actúa a nivel de receptores nucleares, y puede actuar en distintos tipos de... Es más, al final la T4, la T3 van a regular el metabolismo de todas las células. Ya yo mencioné a nivel del metabolismo, a nivel cardiovascular, también actúa a nivel del crecimiento, también actúan a nivel del desarrollo del sistema nervioso central, o sea, actúan a nivel de todo. Por eso son tan importantes mantener buenos niveles de estas hormonas. ¿Cuáles son las patologías más frecuentes, más prevalentes de la tiroides? Uno son la hipertiroides, ¿cierto? Y otros son el hipotiroidismo. El hipertiroidismo y el hipotiroidismo. En el hipertiroidismo, ya principalmente, bueno, son los fármacos, por así decirlo, que tienen gamas distintas, ¿ya? Ahí se trata con yodo a los pacientes, se tratan con el propiltiuracilo, que yo no sé si es que todavía existirá, parece que está descontinuado. Felipe, ahí si es que me ayuda, si el propiltiuracilo todavía se encuentra en farmacia, y el metimazol. Eso se No, utiliza profe, ya ¿Ah? no se encuentra, no está. No está, ¿cierto? Y el metimazol está, ¿o no? No, profe, tampoco me suena. Ya, ok. Entonces, el hipertiroidismo se trata principalmente con yodo. Ya vamos a ver de qué se tratan los medicamentos, los mecanismos. Y el hipotiroidismo es mucho más fácil, ¿cierto? Más fácil la terapéutica del hipotiroidismo, porque solamente existe la levotiroxina, ¿cierto? La levotiroxina que ustedes sabrán todas las distintas dosis que existen de levotiroxina, ya se utilizan principalmente para el hipotiroidismo, para el coma mixedematoso y para la supresión de hormonas estimulantes de la tiroides. O sea, por ejemplo, en ese caso, el paciente al no tener TSH no va a liberar tirosina, perdón, levotiroxina, por lo tanto a este paciente se le tiene que dar tiroxina. ¿Ya? ¿Qué importancia de la tiroxina? Es que su dosificación se va a realizar dependiendo de los niveles de TSH. ¿Ya? Eso hay que tenerlo en cuenta. Acá les menciono algunos tipos de RAM y las contraindicaciones. ¿Por qué? Estos son con respecto a la edad, cuáles son los niveles de levotiroxina que nosotros podríamos tener. Acuérdense que hoy se me fue el nombre comercial de la levotiroxina. No me acuerdo. El Pero por Eutirox. ejemplo, ese, Leutirox, ese. Gracias. La dosis se ajustará de acuerdo a los requerimientos y respuestas de cada paciente. O sea, y acuérdense que esta cuestión existe de 88 microgramos, 117, 137 microgramos, 112 parece. Existen muchas presentaciones de levotiroxina por eso, porque se tienen que ajustar con respecto a los requerimientos específicos que tiene la levotiroxina. Ya, eso hay que tenerlo en cuenta con este fármaco. Es el único fármaco que existe para el hipotiroidismo, súper sencillo al final la farmacología, porque el mecanismo de acción es ese. Ah, ya, está 200 microgramos, gracias. Pero la única la complejidad que tiene la levotiroxina es que, el ajuste para cada tipo de paciente es lo más complejo.
Bueno, y están los fármacos antitiroideos, ya los que pueden generar inhibición de la organificación, esto es de inhibir que la tiroglobulina se una a las moléculas de yodo, o también algunos fármacos que inhiben la liberación de la hormona tiroidea. Otros fármacos, como por ejemplo los antagonistas beta-adrenérgicos, al igual que el propiltiuracilo, bueno, el propiltiuracilo tiene un mecanismo dual, pero el propiltiuracilo también inhibe la conversión de la T4 hasta a la T3, ¿ya? Pero este mecanismo de acción también se ha establecido a través de los antagonistas beta-adrenérgicos. Los antagonistas beta-adrenérgicos también van a provocar esta inhibición de la conversión de T4 a T3. Bueno, ¿cuáles son otros fármacos? El yodo, el yoduro radiactivo, ¿ya? También existen presentaciones de yodo en recetario magistral. Bueno, el yoduro radiactivo emite rayos y a gran cantidad de partículas beta tóxicas para las células foliculares. Por lo tanto, aquí, ¿qué es lo que se hace? Se hace casi destrucción de la tiroides, ¿cierto? ¿Cuáles son los usos clínicos? En hipertiroidismo, también cáncer de tiroides, ¿ya? Pero aquí hay que tener en cuenta de que si es que yo destruyo más de lo que tendría que destruir, al paciente ya lo voy a pasar de un hipertiroidismo a un paciente con hipotiroidismo, por lo tanto ese paciente le voy a tener que dar posteriormente levotiroxina. Eso hay que tener en cuenta con el yoduro radioactivo. Ya otro es el yoduro netamente tal. El yoduro, ¿qué es lo que hace? Yo al tener mucho yoduro, ya voy a elevar las concentraciones de yoduro. Y esas mismas elevaciones, perdón, esas mismas concentraciones elevadas de plasma me van a inhibir la captación, ¿ya? Que es lo que se conoce como el efecto Wolff-Chaikov, ¿ya? Es que es como al final una retroalimentación negativa de los propios niveles de yodo. O sea, yo tengo mucho yodo, por lo tanto el cuerpo, ¿qué te dice? Que no se absorba más yodo, no se capte más yodo, por lo tanto no se va a absorber más yodo. ¿Ya? Existen preparaciones a nivel de preparaciones oficinales, como por ejemplo el Lugol, se utiliza harto en cirugía de cáncer de tiroides. Es más, muchas veces estos fármacos se los tienen que tomar los pacientes 1 o 2 semanas antes, ya en gotitas, para poder suprimir la captación de yodo para que posteriormente se le pueda sacar la tiroides. ¿Ya? Usos clínicos, hipertiroidismo, efecto adverso sabor metálico, el yodo, aumento en las secreciones salivales. ¿Sí, Sebastián? Profe, una consulta. Sí, ¿El yodo no también se ocupa para el cáncer a la tiroides? sí, también. Sí, también. Lo que estaba mencionando, lo que yo he visto en donde trabajo, como trabajo en una clínica oncológica, los pacientes compran Lugol 1, 2, 3 semanas previo a la cirugía para poder como generar una supresión de la actividad tiroide porque al final después se la van a sacar. Sí, sí se utiliza para el cáncer de tiroides. Obviamente que para no todos los cánceres de tiroides, ya Claro. dentro de los cánceres de tiroides existen distintas subclasificaciones del cáncer de tiroides, como en todos los cánceres, ¿cierto? Cáncer de pulmón, cáncer gástrico, etcétera. Entonces, solamente en algunos tipos de cáncer, ¿ya? Y por último, son los fármacos, el propiltiuracilo y el tiamazol, que el propiltiuracilo inhibe la peroxidasa tiroidea, por lo tanto, que es lo que te inhibe pasar del ion yoduro al yodo naciente o el yodo molecular, y a nivel periférico inhibe con la conversión de T4 a T3. Ya aquí se encuentran los usos clínicos, que principalmente es el hipertiroidismo. Ya habíamos mencionado que el propiltiuracilo en el caso se encuentra discontinuado aquí en Chile. Tanto el propiltiuracilo como el metamizol atraviesan la barrera placentaria. El PTU, el propiltiuracilo, lo atraviesan menos y además es 10 veces menos potente que el metimazol, por lo que resulta más recomendable para el embarazo. ¿Dudas? ¿Consultas?
Ya, farmacología clínica de la hemostasia. ¿Se logra ver ahí? ¿Todo bien? Sí, profe. Gracias. Bueno, ¿qué es lo que se entiende por hemostasia? ¿No es cierto? La hemostasia es la respuesta fisiológica normal que evita la pérdida significativa de sangre tras una lesión vascular. Por lo tanto, tiene que ver mucho con hemorragia, formación de trombo, formación de los coágulos de fibrina para la cicatrización, etcétera, ¿cierto? ¿Qué consideración nosotros tenemos que tener con la hemostasia? Que existe una hemostasia primaria. La hemostasia primaria, ¿qué es lo que pasa en la hemostasia primaria? Primero existe un proceso de vasoconstricción, ¿ya? Y posteriormente las plaquetas. Y es por eso que a la hemostasia primaria también se le conoce como el trombo blanco, ¿ya? Y la hemostasia secundaria tiene relación definitivamente con el proceso de coagulación, ¿ya? Y todo culmina con la fibrinólisis, porque voy a decir que, claro, se forma coágulo, pero posteriormente se tiene que degradar, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los eventos dentro de esta cascada de, por ejemplo, con respecto a los mecanismos hemostáticos primarios que habíamos visto en las plaquetas? Primero ocurre un daño vascular, ya existe una exposición de ciertos componentes, como por ejemplo la fibronectina, el factor, no me acuerdo cómo se llama específicamente este factor, el BW, pero están relacionados con la activación plaquetaria. Ya esto es lo que se conoce como la agregación plaquetaria. Las mismas plaquetas se van activando unas a otras, se van agregando, van a formar la agregación plaquetaria y el trombo plaquetario. No, es otro, el bon, no me acuerdo si existe por aquí, el factor von Willebrand. Ese era el factor BW que yo le había mencionado anteriormente, ¿ya? ¿Por qué? Porque las mismas plaquetas, como les dije anteriormente, se empiezan a agregar, se empiezan a aglutinar, se empiezan a activar, las mismas plaquetas empiezan a liberar componentes para poder activarse. Liberan ADP, liberan tromboxano, pero la misma plaqueta tiene receptores de tromboxano, también tiene receptores de ADP, que lo hacen para poder siempre culminar en la activación, ¿ya? Entonces, los fármacos que se utilizan en la hemostasia primaria son los antitrombóticos, ¿ya? Dentro de estos, nosotros tenemos los inhibidores de la COX, específicamente el ácido acetilsalicílico, acuérdense, a dosis pediátricas, inhibición de la fosfodiesterasa, el bloqueo del receptor purinérgico, que esto está relacionado con el ADP, ¿ya? El bloqueo del receptor de la glucoproteína 2B3A, que es el que está por aquí, el que está acá, que está relacionada también con la agregación plaquetaria, los antagonistas del receptor PAR1, que es la molécula endógena en la trombina, y los antagonistas de los receptores de tromboxano. Entonces, al final y al cabo, los antitrombóticos o los antiagregantes plaquetarios tienen su función en inhibir la activación de las plaquetas, porque todos estos ya van a producir activación de las plaquetas. Bueno, el primero de ellos, los inhibidores de la COX. Ya le habíamos mencionado este tema de que el ácido acetilsalicílico, acuérdense que es un antiinflamatorio no esteroidal, pero que la diferencia de la acción del ácido acetilsalicílico es que genera un efecto, o sea, una inhibición, por así decirlo, sobre la COX de forma irreversible, a diferencia de los otros COX. Pero específicamente sobre la COX-1, ya eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero, ¿en qué dosis va a generar el efecto antiagregante plaquetario, el efecto antitrombótico, en dosis pediátricas? Ya, acuérdense que sobre 500 miligramos va a tener un efecto de AINES, antiinflamatorio, antipirético, analgésico, pero dosis bajas. Ya, por ejemplo, se ha podido determinar de 325, de 100 miligramos, de 81, de 88, que van a tener un efecto antiagregante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al final, ¿qué es lo que tú inhibes? Al inhibir la ciclooxigenasa, específicamente la COX-1, ¿qué es lo que tú terminas inhibiendo? Es la síntesis de tromboxanos. Y al inhibir la síntesis de tromboxanos, ¿tú qué es lo que está? Acuérdense que ya habíamos visto que los tromboxanos están relacionados con la activación de las plaquetas,
¿ya? Entonces, al inhibir la activación de las plaquetas, tú estás generando el efecto antiagregante plaquetario. Otros, por ejemplo, que no son tan conocidos, a diferencia del ácido salicílico, el clopidogrel, etcétera, es el dipiridamol. ¿Ya? El dipiridamol es un fármaco que implica la inhibición de la captación de adenosina en los eritrocitos, las plaquetas y las células endoteliales. Por lo tanto, están relacionados con el receptor purinérgico, ya del receptor A2, que también está teniendo en cuenta el mecanismo de activación de las plaquetas. ¿Ya? Aquí les menciono la dosis, puede ser de 75 a 150 miligramos, 3 a 4 veces al día, solo en forma de monoterapia, pero cuando se da en conjunto con ácido acetilsalicílico, o con warfarina, o acenocumarol, que son anticoagulantes, ¿qué es lo que pasa? Se reduce la dosis. Se da también 3 a 4 veces al día, pero lo único que ocurre es la disminución de la dosis. ¿Ya? Principales reacciones adversas, que son en general las reacciones adversas de la gran mayoría de los anticoagulantes, son arritmias, ¿ya? Perdón, son sangrados, ¿ya? Son algún tipo de hemorragia, pueden generar algún tipo de hipotensión, dolor abdominal, etc. El cilostazol también es un medicamento antiagregante plaquetario muy poco conocido, actúa sobre inhibir la fosfodiesterasa, y al inhibir la fosfodiesterasa actúa aumentando los niveles de ANP cíclico. Y al aumentar los niveles de ANP cíclico, ¿qué es lo que tú haces al fin y al cabo? Si tú aumentas los niveles de ANP cíclico de forma intracelular, tú vas a generar la agregación plaquetaria, la inhibición de la acumulación de las plaquetas y por lo tanto vasodilatación. Otros bastante conocidos son los derivados de las tienopiridinas. Dentro de los derivados de las tienopiridinas está la ticlopidina, el clopidogrel y el prasugrel. Uno de los más conocidos es el clopidogrel, ya que inhibir, bueno, ¿cómo actúan estos fármacos? Actúan sobre los receptores purinérgicos P2-1, P2I1 y P2I12. Me confundí en el medicamento anterior, que es del dipiridamol, actúa sobre los receptores de ADP, que yo lo había mencionado de purinérgicos. Pues no, son los derivados de las tienopiridinas los que actúan en estos tipos de fármacos. ¿Qué características tienen estos fármacos? Los tres, la ticlopimida, el clopidogrel y el prasugrel son fármacos, ¿ya? Perdón, son profármacos. Por lo tanto, en un paciente que tenga algún tipo de insuficiencia hepática, hay que tenerlo ahí como un manifiesto, porque si es que hay un paciente que tenga insuficiencia hepática, no va a tener la misma forma de poder activar a estos medicamentos, por lo tanto no va a tener un efecto farmacológico. ¿Ya? ¿Qué es lo que producen? Si ustedes ven acá, los medicamentos tienen que pasar por una doble metabolización. Primero, tienen que pasar por una oxidación en el citocromo P450, pero al pasar sobre una tipo de citocromo P450, sobre una metabolización, no generan el efecto farmacológico, sino que posteriormente tienen que pasar por unas esterasas, rompimiento ya del anillo acá, y es ahí recién van a generar el efecto farmacológico, que es una inhibición plaquetaria. ¿Ya? ¿Cuáles son las principales reacciones adversas que generan los derivados de las tienopiridinas a nivel gastrointestinal? Ya, si ustedes ven ahí, casi el 40% de los pacientes, súper común. Ya uno les pregunta a los pacientes que tengan estos tipos de fármacos y ellos te van a decir que ese es el efecto adverso que presentan. Su efectividad es óptima al darse una dosis de carga de 300 miligramos. ¿Por qué? Por este tema del profármaco, que inhibe el 80% de las plaquetas circulantes para posteriormente pasar una dosis de mantenimiento que son de 75 miligramos. Ya, específicamente yo les dije que podrían existir receptores purinérgicos del P2I1 y del P2I12, ¿cierto? Del P2I12. Pero donde actúan de forma específica estos fármacos, ya en el P2I12. ¿Por qué? Porque el P2I12 está relacionado con una agregación plaquetaria sostenida.
Lo que tú quieres es para pacientes, porque estos pacientes utilizan estos medicamentos de forma crónica, porque tienen algún tipo de insuficiencia, perdón, de infarto agudo del miocardio, etcétera. Entonces, es ahí donde se quiere generar el bloqueo. A diferencia de cuando uno genera un bloqueo del receptor P2 y 1, este tipo de receptor está asociado con una agregación plaquetaria de forma transitoria, y eso es lo que tú no quieres hacer. Tú quieres generar una agregación plaquetaria de forma sostenida en el tiempo, por eso los medicamentos se van tomando todos los días estos fármacos. Esa es la consideración que hay que tener con estos fármacos. Otros familias farmacológicas son los derivados del ciclopentil, triazol y pirimidinas, ¿ya? Que son el ticagrelor, el cangrelor y el elinogrelor. La principal diferencia entre estos con los anteriores, tienen el mismo mecanismo de acción, ¿ya? Por lo tanto actúan sobre los receptores P2 y 12, porque son los que están relacionados con la agregación sostenida, pero la única diferencia es que estos medicamentos no son profármacos, ¿ya? Por lo tanto, en un paciente con insuficiencia hepática, yo creo que es mucho mejor utilizar uno de estos fármacos en comparación con los mencionados anteriormente. ¿Ya? Mantienen bastante, un perfil bastante similar con respecto a las reacciones adversas que son de carácter gastrointestinal. ¿Ya? Otros, existen antiagregantes plaquetarios, por ejemplo, de naturaleza proteica, son anticuerpos monoclonales, como el abcicimab, y otro que es de naturaleza netamente aminosídico, que es el eptifibatide, ¿ya? Tienen afinidad y bloquean el receptor de la vitronectina, pero también no tienen resultados confiables a su nivel, de su acción a ese nivel. El bloqueo que logra del receptor es del tipo irreversible, por lo cual su efectividad no depende principalmente de la dosis. Bueno, la vitronectina es otro modulador, es otro molécula endógena que está relacionada con la activación de las plaquetas, ¿ya? Y por lo tanto también van a generar agregación plaquetaria. Dentro, al final y al cabo, estos fármacos, ¿qué es lo que hacen? Bloquean el receptor de la glucoproteína 2B y 3A. Uno, como dije anteriormente, tienen una naturaleza proteica, anticuerpos monoclonales, y existen otros, ya que tienen una naturaleza no proteica, que es el tirofibán. No tiene, el abcicimab sí tiene una amplia utilidad a nivel de la clínica, a diferencia de los otros dos. Los otros dos tampoco no se conocen mucho, por lo menos aquí en Chile. Otros son los antagonistas del receptor PAR1. Acuérdense que el receptor PAR1 también era una molécula que estaba relacionada con la activación de las plaquetas. Son los representantes de este grupo. Estas moléculas son no proteicas, que por lo tanto tienen un componente químico, que actúan como potentes antagonistas competitivos del receptor PAR1. Ese es el principal mecanismo de acción. Ya tienen una metabolización hepática a través del citocromo P450 3A4, por lo tanto uno podría estimar que tienen varias interacciones farmacocinéticas con otros fármacos. ¿Qué diferencias? Principalmente a nivel del tiempo de vida media. Imagínense, el Vorapaxar tiene un tiempo de vida media muy larga, cerca de las 311 horas, ¿ya? Y logra su efecto lento a las 2 horas de su administrado. A diferencia del Atopaxar, que tiene solamente un tiempo de vida media de 23 horas. Esa es la principal diferencia entre estos dos fármacos. Y por último, es un antagonista de los receptores del tromboxano, que es el terutrofan, el terutrovan. Permite el bloqueo de la agregación plaquetaria, de forma específica el bloqueo del tromboxano. ¿Ya? Ese es su mecanismo de acción. ¿Alguna duda con respecto a esos tipos de medicamentos? Ya, y yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí porque ya ha sido mucha materia.